Vale, tenemos aquí un ángulo alfa, del que nos dan la tangente, y tenemos que calcular el resto de razones trigonométricas. Nos dicen que calculemos el coseno y que calculemos el seno. Y además, fundamental, nos dicen que es el del primer cuadrante. Lo del primer cuadrante va a ser útil para saber el signo tanto de seno como de coseno. Como estamos en el primer cuadrante, tanto el seno es positivo por estar por arriba como el coseno es positivo por estar por la derecha. O sea que tanto signo de seno como de coseno lo vamos a poner en positivo. Bien, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Si tenemos una de las razones, en este caso la tangente, para averiguar las otras, tenemos la relación fundamental de la trigonometría, la que sacábamos del teorema de Pitágoras, que nos decía que para un ángulo cualquiera, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado era igual a 1. Esta no la podemos aplicar aquí, porque no tenemos ni seno ni coseno. Pero luego teníamos otras, las derivadas. Las derivadas que se conseguían dividiendo los dos miembros de la igualdad entre coseno cuadrado, o dividiendo los dos miembros entre seno cuadrado. Nosotros, por ejemplo, como tenemos la tangente, vamos a usar la primera, la del coseno cuadrado. Pero vamos, podríamos usar cualquiera de las dos. Entonces, si dividimos todo entre coseno cuadrado, queda seno cuadrado entre coseno cuadrado más coseno cuadrado entre coseno cuadrado es igual a 1 partido por el coseno cuadrado de alfa. Aquí que tenemos, esto es tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado, que sabemos que como la tangente es 2, esto será 2 al cuadrado más coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado 1 es igual a 1 partido por coseno al cuadrado de alfa. Bueno, aquí ya es despejar, tenemos que 5 es igual a partido por 1 partido por coseno al cuadrado de alfa, de donde el coseno de alfa, al cuadrado si queremos, es 1 partido por 5. Me queda que el coseno de alfa será más menos raíz de 1 partido por 5. Bien, y aquí es donde tenemos que decidir que vamos a coger la positiva y no la negativa, porque estamos en el primer cuadrante. Entonces, ya tenemos que el coseno de alfa es 1 partido por raíz de 5. Podemos quitar la raíz de 1 porque es 1. Bien, entonces ya tenemos una de la segunda razón que buscábamos. Nos falta el seno. Para el seno podríamos hacer dos cosas, o bien volver a usar una de estas razones derivadas, esta o la de dividir entre seno cuadrado, pero eso es, o simplemente usar la principal. Como ya tenemos el coseno, podemos averiguar el seno, pero mucho más sencillo si usamos la definición de que la tangente de alfa es igual al seno de alfa entre el coseno de alfa, de forma la tangente vale 2 es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa, que el coseno de alfa lo acabamos de averiguar, es 1 partido por raíz de 5. Vamos, que el seno de alfa es 2 partido por raíz de 5, porque el 1 partido por raíz de 5 pasa multiplicando. Ya tenemos entonces las tres razones, seno, coseno y tangente. Habíamos partido de la tangente. Siempre que nos den una, para averiguar las otras va a ser o la relación, la fundamental, que es la más sencilla, y si no podemos, pues las otras, las derivadas, dividiendo entre coseno cuadrado como esta, o dividiendo entre seno cuadrado. Esas serán cuando nos den la tangente. Y una vez que tengamos ya seno o coseno, podemos usar la principal para averiguar la que nos falte. Bien, eso por ese lado. Ahora, ya hemos hecho entonces el primer apartado. Falta ahora que usando las funciones inversas calculamos alfa de forma aproximada. Bien, deberíamos usar la que tengamos exacta, pero es que aquí tenemos exactas las tres. Tangente vale 2 y tanto coseno como seno tienen los valores exactos. Entonces podemos usar la que parezca. Quizá por teclear menos en la calculadora podemos usar la de la tangente. Usamos entonces, por ejemplo, la tangente y tenemos, nosotros que sabemos, voy a subir esto un poquito, nosotros sabemos que la tangente de alfa es igual a 2. Luego alfa será el ángulo, el arco cuya tangente vale 2. Eso, cogemos la calculadora y queremos el arco tangente de 2. O sea, entonces arco tangente, no lo he cogido, arco tangente aquí de 2, el ángulo de 63,4 grados. Alfa es más o menos 63,4 grados. Para el resto de apartados, para hacerlo más sencillo, cogeremos que alfa es 63 grados, simplemente por nada con los decimales. Entonces ya tenemos también hecho el apartado de averiguar las funciones inversas.